Pueden ver mi presentación. Ahorita voy a empezar a compartir. ¿Ya ven mi presentación? Sí, doctora. Bueno, vamos a iniciar entonces. Esto lo encuentran en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Si nosotros confiamos plenamente en Dios, todo nos va a salir bien. Yo empiezo mis clases, siempre inicio con un texto bíblico y una oración. Entonces, no sé quién de ustedes me quiere hacer la oración para que iniciemos. ¿Algún voluntario? Bueno, le voy a pedir favor a Marilis Hernández que me haga favor de iniciar con la oración. ¿Está Marilis Hernández? Ana Cristina Zapata. ¿Está Ana Cristina Zapata? Sí, doctora. ¿Puede hacerme el favor de iniciar con una oración? Muy bien, doctora. Señor, gracias por este día que nos da, gracias porque nos das un día más de vida, si nos conviene. Gracias por darnos la oportunidad de aprender un poco más sobre lo que tú has creado. Permítenos entender lo que la doctora nos tiene que explicar hoy. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Antes de que hablemos qué es el control prenatal, es muy importante conocer que lo fundamental es que las mujeres embarazadas tengan un control preconcepcional. ¿Cuál es el objetivo de tener un control preconcepcional? Pues es que nosotros veamos que la mujer y el esposo tengan buena salud para poder procrear, que esté en perfectas condiciones para que pueda dar a luz un hijo sano. Y recordar que en la actualidad, desafortunadamente, hay muchas mujeres embarazadas que son menores de edad. Entonces, en ellas es a las que se les tiene que prestar mayor importancia y se deben de concientizar a las mujeres que previo a embarazarse, lo ideal sería que tuvieran un control preconcepcional para conocer el estado de los antecedentes que hay en la familia y de esta manera evitar la morbimortalidad materna. Con el control preconcepcional podemos identificar si la paciente cursa con una buena salud o si ha tenido periodos de hipertensión o antecedentes de hipertensión en la familia, de diabetes. Entonces, desde aquí nosotros podemos empezar a detectar un montón de factores de riesgo que pueden ir durante el embarazo y durante el momento del parto. Por eso es muy importante hacer este recordatorio en cada una de las mujeres, que sería lo ideal. Desafortunadamente en nuestro medio, las mujeres ya consultan cuando están embarazadas y muchas veces ni siquiera saben que están embarazadas, sino hasta que van al consultorio y solo consultan por amenorrea. Y hasta en ese momento nosotros sabemos que la mujer está embarazada sin ni siquiera haber tenido la preparación adecuada para poder tener un embarazo adecuado. Lo ideal es que una mujer antes de que se embarace debería de tomar ácido fólico por lo menos un mes y medio antes y tomarlo 28 días posteriores al embarazo, que es la etapa en que se forma el tubo neural y a partir de las 28 semanas
ya se cierra para evitar anomalías del tubo neural. Entonces, esa es la importancia fundamental del control preconcepcional. El control prenatal no es nada más que el conjunto de acciones, procedimientos sistemáticas y periódicas destinadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar mortalidad materna y perinatal. Entonces, el control prenatal es fundamental para que nosotros, desde el inicio del primer trimestre del embarazo, podamos detectar factores de riesgo y prevenir estos factores de riesgo durante toda la gestación. Ese es el principal objetivo de que una mujer tenga un adecuado control prenatal. Podemos vigilar con el control prenatal, podemos vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto y la crianza de su hijo. Es muy importante conocer estas estadísticas porque a pesar de que ya estamos en el año 2022 y ya no debería de haber tanta mortalidad materna, aún sigue siendo elevada en nuestro país. Y esto es porque desafortunadamente hay muchas mujeres que todavía siguen consultando con las comadronas, principalmente en el área rural, que no tienen acceso a los servicios de salud más cercanos, entonces ellas consultan con las comadronas, pero las comadronas no están capacitadas para resolver una emergencia obstétrica ni para determinar factores de riesgo y por eso no se pueden prevenir la mortalidad materna. Saber que cada año, desafortunadamente, mueren en el mundo más de 585,000 mujeres y niñas debido a las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. 4 millones de niños nacen muertos, 4 millones mueren en el periodo neonatal y en Estados Unidos anualmente cerca de 1 millón de embarazos corresponde a madres adolescentes. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo esto porque en nuestro medio hay muchas mujeres embarazadas que son adolescentes y ellas son las que van a tener más factores de riesgo porque no están preparadas, no, el cuerpo aún todavía no es lo suficiente maduro para poder procrear y porque ellas no van a tener las sustancias necesarias para poder nutrir al embrión. 12.8% total de embarazos, entonces ya vimos que corresponde a las adolescentes en los Estados Unidos. La mayoría son adolescentes en países en vías de desarrollo y desafortunadamente mueren 480 madres por cada 100,000 bebés nacidos vivos. Más del 99% de estas muertes ocurren en países en desarrollo como Guatemala. Aproximadamente 1,100 mujeres y niñas mueren cada año debido a complicaciones del embarazo. Adicionalmente, otras 22,200 a 33,300 mujeres y niñas guatemaltecas sufrirán cada año incapacidades causadas por complicaciones durante el embarazo y el parto. Un 20% de adolescentes entre 15 y 19 años, esto en la Bahía de Brasil, declararon tener relaciones matrimoniales, cifra que alcanzó el 13% en México y 22.2% en Guatemala. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el 2012, indicaron que la mortalidad materna en la indígena es el doble que en la mujer no indígena. Y esto corresponde a un 41% de muerte materna que es producida principalmente por hemorragia. Esta es la primera causa de muerte en el 16.6% de las mujeres embarazadas y es principalmente producido por trastornos hipertensivos. En un 15.5% es por procesos infecciosos, un 6.3% por abortos, un 41.4% de muertes maternas ocurren en el hogar. Como les había mencionado anteriormente, que en nuestro medio, desafortunadamente, en el área rural, la mayoría de mujeres son atendidas por comadronas. En Guatemala,
De un 50 a un 90% de muertes maternas se pueden prevenir y estas ocurren en un 70% en los primeros 42 días post-gestación. Durante el 2008 se reportaron 5.851 muertes de mujeres entre 10 y 54 años, correspondiendo a una mortalidad en edad fértil de 119.48 por 100.000, reportando las mayores tasas en los departamentos de Ixcán, Escuintla, Alta Verapaz, Zacatepeque, Zacapa, Izabal y Quiché. Y entre 170.22 y 269.27 por 100.000. En el 2012 hubieron 461 casos de muerte materna. En el 2003 hubieron 452 casos y en el 2015 al 2017 hubieron 438 casos. Si ustedes notan aquí, la mortalidad disminuyó, pero mínimamente, porque si correlacionamos del 2012 al 2017, vemos que hubieron 461 en el 2012 y 438. No es significativa la estadística. Entonces, a pesar de ello, todavía sigue siendo elevada la mortalidad materna. Las razones más frecuentes de cuidados prenatales deficientes son que la mujer no sabe que está embarazada, la falta de recursos económicos y que no cuentan con un seguro médico, la imposibilidad de conseguir una cita con el médico y dificultades para acceder a los servicios médicos y públicos. Según el porcentaje de mujeres comprendidas entre los 25 y 29 años de edad que parieron antes de los 20 años en países latinoamericanos, podemos aquí observar que el primer lugar se lo lleva Guatemala con un 49%. En segundo lugar está Bolivia con 39% y en tercer lugar República Dominicana con un 38%. Aquí en esta gráfica podemos observar que las niñas y adolescentes en estado de gestación en el año 2020 fue de 70.847. Esto fue cuando inició la pandemia. De estas 77.847 mujeres embarazadas, 1.090 casos se reportaron entre las edades de 10 y 14 años. Imagínense, esto fue en la etapa de la niñez, ni siquiera en la adolescencia. En Huehuetenango se reportaron 9.830 casos, Alta Verapaz 8.559, Quiché 7.078 casos, en San Marcos hubieron 6.887, en Guatemala 6.235, en Petén 5.278, en Quetzaltenango hubieron 3.811 casos, Jalapa 3.140, Escuintla 2.637 y Suchitepeques 2.462. Desafortunadamente, en esta fecha o en este año, hubieron muchas complicaciones maternas debido al temor que tenían por la pandemia. La mayoría de las gestantes no fueron a sus controles prenatales porque tenían temor de contagiarse con el COVID. Y aquí se incrementó la tasa de abortos, de anomalías congénitas, de embarazos ectópicos. Entonces, en esta ocasión aumentó la mortalidad. Y aquí están los datos estadísticos que mencioné anteriormente, solo que aquí la distribución de acuerdo al mapa de Guatemala. Objetivos generales de tener un adecuado control prenatal es que este nos sirve fundamentalmente para identificar factores de riesgo, diagnosticar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, la condición materna y educar a la madre para la crianza de su. Dentro de los objetivos específicos, tenemos brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y el niño, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, detectar enfermedades subclínicas, aliviar molestias
y síntomas menores del embarazo, preparar a la embarazada psíquicamente durante el embarazo para el nacimiento y la crianza de su bebé. Dentro de las características del control prenatal que se deben de tener es que los controles prenatales deben de ser mensuales hasta las 28 semanas de gestación cuando no se ha detectado ningún factor de riesgo. Esto significa que el embarazo va evolucionando en condiciones normales. Se deben de tener controles prenatales a cada 2 semanas a partir de las 28 semanas hasta las 36 semanas de gestación. De igual manera, esto cuando tenemos a una mujer que no tiene factores de riesgo y que el embarazo va evolucionando satisfactoriamente. Y en mujeres embarazadas normales también se deben de tener los controles prenatales quincenales o semanales a partir de las 37 semanas de gestación hasta el parto o cesárea. Cuando encontramos factores de riesgo o la paciente tiene alguna alteración, pues es mejor tener los controles prenatales semanales para ver que el embarazo vaya evolucionando bien y de esta manera determinar si este embarazo finaliza a las 40 semanas o se le programa para una cesárea antes de este tiempo, si es que hubiera algún factor condicionante para evitar complicaciones durante el parto. Es muy importante que recuerden esto ustedes en segundo año y me imagino que también en tercer año, pero es importante recordar que el embarazo dura 280 días o 40 semanas de gestación y que es muy importante conocer con exactitud la fecha de última regla de la mujer para tener la fecha probable de parto. Y es muy importante recordar que debemos de seguir la regla de Nigli para que podamos calcular la fecha probable. Si ustedes recuerdan, segundo y tercer año, la en 7 días y al primer día al mes de la última regla. Y aquí en este caso tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí la mujer mencionó que la fecha de la última regla había sido el 6 de julio. Entonces, si recordamos, al día se le suman 7 y al mes se le restan 3. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, la fecha de parto es para el 13 de abril. Entonces, así es como nosotros debemos de obtener la regla de Nigli, y por eso es muy importante determinar la fecha de última regla con exactitud y debemos de preguntarle a la mujer si ella es irregular, porque si es irregular no nos va a dar una fecha exacta y si estamos en el primer trimestre sonido obstétrico a la mujer embarazada para tener como base ese dato de cuándo va a ser la fecha probable de parto y entonces a partir de este nosotros tener un récord para ir viendo la evolución de este embarazo si es que la mujer no se recordará con exactitud de la fecha de la última. Recordar que en una mujer embarazada es muy importante y es fundamental un examen físico completo y tener una historia clínica completa también. Desafortunadamente, en los hospitales y centros de salud le dan más importancia a la evaluación abdominal para ver la presentación del feto, la frecuencia cardíaca fetal, pero no hacen una historia clínica completa ni un examen físico completo. Y esto es fundamental, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, porque es aquí donde vamos a empezar a detectar factores de riesgo y una evaluación clínica para ver si esta mujer está cursando un problema físico. Entonces, cuando nosotros elaboramos la historia clínica de la mujer embarazada, es muy importante conocer los antecedentes personales. El nombre es muy importante de tratar a la mujer embarazada por su nombre, porque si la tratamos por su nombre, ella va a tener confianza y nos va a dar toda la información que nosotros requiramos. Pero si la tratamos despectivamente,
ejemplo, la paciente número 1 o la paciente número 2, de acuerdo a cómo vaya el número correlativo de los expedientes, tratando de una manera despectiva y entonces la paciente no va a tener la confianza necesaria para darnos toda la información que nosotros vamos a necesitar. Es muy importante conocer la edad y con exactitud, si tiene su DPI, pedírselo para ver la fecha de nacimiento, porque hay muchas personas que ni siquiera se recuerdan de su edad. Y esto es fundamental porque recuérdense que en los extremos de la vida, tanto en las adolescentes como en las mujeres mayores de 35, pues ellas ya es importante conocer la edad de cada una de ellas. Es importante conocer el domicilio y el teléfono, porque si nosotros estamos monitoreando correctamente a esta paciente, pues es importante que si encontramos alguna anormalidad durante la gestación, preguntarle cómo va la evolución. Por ejemplo, si consulta por hemorragia vaginal y nosotros le dejamos el tratamiento adecuado, el reposo, preguntar cómo va evolucionando, si la hemorragia ya se dio, si ya no tiene contracciones. Entonces, para eso es fundamental que nosotros contemos con los datos básicos de la. El estado civil es muy importante de conocer también porque no es lo mismo tener a una mujer en control prenatal que esté casada a una mujer que la dejaron embarazada o que el novio la engañó y solo la embarazó y no se hizo responsable del embarazo. Si ella está casada, va a tener un estado emocional aceptable y entonces ese embarazo va a evolucionar de una manera normal porque va a tener el apoyo de toda la familia porque pues se embarazó en condiciones aptas y normales. Pero si es una joven que está embarazada, los papás ni siquiera saben que ella está embarazada y está estudiando, es una adolescente, pues obviamente va a tener temor porque no va a saber qué va a hacer con ese embarazo y va a estar pensando en abortar, sobre todo si el novio no se hace responsable. Entonces, emocionalmente va a estar inestable o puede suicidarse. Entonces, es muy importante conocer todo esto para que nosotros tengamos en nuestra mente si tenemos una mujer emocionalmente estable o inestable y entonces ya darle la ayuda psicológica que necesita en este momento. Es muy importante conocer también, la mujer embarazada consume algunas sustancias, por ejemplo, cocaína o alguna otra droga, o si consume licor, porque todas estas sustancias van a ocasionar efectos nocivos en el feto. Es muy importante conocer el tipo de vivienda, si tiene eh, todos los servicios básicos y cuántas personas viven en la casa o si viven en una sola habitación, pues esto es muy importante de conocer porque si viven en una sola habitación, obviamente esta paciente va a tener factores de riesgo debido a que no va a vivir en condiciones aptas. Con respecto a las condiciones sanitarias, de igual manera, si solo tienen una habitación, es muy importante saber si tienen letrina, si tienen un baño donde poder bañarse y pues obviamente si solo viven en una habitación no van a tener todos los servicios básicos y esto lo va a condicionar para que ella tenga factores de riesgo. Entonces todo esto es muy importante que nosotros lo vayamos correlacionando porque desde aquí, solo con estos datos vamos a identificar ya factores de riesgo de mujer embarazada. Es muy importante conocer el nivel educativo, si sabe leer, si sabe escribir, porque no es lo mismo que nosotros le expliquemos a una mujer analfabeta que a una mujer alfabeta. Obviamente el alfabeta va a comprender todos los riesgos que conlleva un embarazo y consecuencias puede tener si no tiene un adecuado control prenatal y encontramos factores de riesgo en ella. Pero pues obviamente no los va a entender, no nos va a hacer caso y va a ser difícil que ella esté constantemente llegando a sus controles prenatales. Es muy importante saber qué tipo de trabajo tiene, si cuenta con los recursos necesarios, porque obviamente si tenemos una mujer que trabaja, el esposo también, pues van a tener los recursos necesarios para estar acudiendo a sus controles prenatales, ya sea a un centro privado o a un centro de salud. Y luego, pues hay que pensar en dónde va a tener al bebé, si lo va a tener en un centro privado o
en un centro asistencial, por ejemplo, un hospital o un CAP, para poder orientar de una mejor manera a la paciente. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. También es importante conocer los antecedentes patológicos. Dentro de esto es importante conocer las enfermedades y patologías específicas con las que ha cursado la mujer embarazada. Debemos de investigar si ha padecido de tuberculosis, cardiopatías, nefropatías crónicas, epilepsia, diabetes, mellitus, si ha tenido en algún momento de su vida una enfermedad de transmisión sexual, si esta fue tratada tanto para ella y su pareja. Es importante preguntarle si ella se ha hecho pruebas sobre el HIV y si no se lo ha hecho, entonces es necesario mandarle a hacer una prueba para conocer el estado. Luego es importante conocer otro tipo de patologías específicas que dependen de la prevalencia de donde la mujer reside. Es importante con respecto a las enfermedades previas que ella ha padecido, el tratamiento que se les ha brindado, si se han curado o no, o si presenta alguna enfermedad, qué tratamiento tiene, si es alérgica a algún medicamento, es alérgica a alguna sustancia, algún alimento, es muy importante que lo conozcamos. Si ha tenido necesidad de realizarse algún tipo de cirugía, además de las cesáreas, debido a qué fueron estas cirugías, cuáles fueron las indicaciones y en qué tiempo fueron realizadas. Si durante los embarazos previos ella necesitó transfusiones sanguíneas o no, o si necesitó transfusión sanguínea por alguna otra causa, es muy que lo conozcamos. También es importante conocer si está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica, conocer la dosis, la frecuencia con que ella la consume, para que nosotros ya sepamos todo esto con respecto a ella. Es importante también averiguar si ella en alguna etapa de su vida ha presentado algún problema de infertilidad, ya sea primaria, cuándo los presentó, qué tipo de tratamiento tuvo, cuánto duró y si el médico que la trató investigó las causas o no fueron investigadas. Es importante averiguar el número de embarazos previos y si ella tuvo un periodo intergenésico correcto. Normalmente, lo ideal que una mujer debe de esperar para tener un segundo embarazo son 2 años para que no tenga ningún problema. Si el periodo intergenésico es menor a 2 años, pues sabemos que va a tener complicaciones, puede haber anemia, puede haber bajo peso y esto ocasiona problemas en el siguiente embarazo. Por ejemplo, si ha presentado anemias o, o ha presentado periodos de sabemos que esta paciente con el futuro embarazo puede presentar restricción del crecimiento intrauterino o poder un niño con bajo peso o puede tener también riesgo de que pueda tener un parto prematuro y que pueda fallecer Es muy importante conocer la fecha, el mes y el año en que la mujer resultó embarazada y resolvió sus embarazos. Si sus hijos nacieron vivos, si nacieron muertos, si ha tenido embarazos ectópicos, abortos, historia de molas y dactiliformes o embarazos anembriónicos. Es muy importante conocer toda esta historia obstétrica para que nosotros la tengamos y saber que si, por ejemplo, ha tenido abortos repetitivos o ha tenido historia de embarazos anembriónicos, pues debemos de recomendarle el tiempo adecuado para que ella se pueda volver a embarazar nuevamente y que no esté teniendo pérdidas frecuentes, porque después del tercer aborto va a ser poco probable que ella pueda quedar embarazada y si ha tenido, por ejemplo, 2 embarazos anembriónicos va a ser consecutivos, va a ser muy difícil que ella pueda en su tercer embarazo tener un embarazo normal. Es importante conocer el peso de sus hijos, si es que ella se recuerda, se lo indicaron a la hora del nacimiento, y también conocer el sexo de sus niños. Desafortunadamente, en nuestro medio, debido al machismo, todavía es muy importante para las mujeres embarazadas conocer el sexo del bebé
cuando esto no debería de ser. Pero hay mujeres que consultan y siempre preguntan, ¿puedo saber el sexo de mi bebé, doctora? Y uno le dice, sí, es que fíjese que tengo 3 niñas y mi esposo ya se va a divorciar de mí porque él quiere un varón, o el contrario, que ya tienen 2, 3 varones y es que mi esposo ahora quiere la nena y me dijo que si no le doy la nena, se va a divorciar de mí porque él quiere una nena. Debido al machismo, pasan muchos problemas de divorcio porque no está el hombre, que él es el que determina el sexo y eso no lo comprende. Entonces, pareciera que esto no es importante, pero desafortunadamente en nuestro medio sí es importante conocerlo. Y luego sí es importante conocer los periodos de lactancia que le ha dado a su hijo cuánto tiempo le dio lactancia materna pura o no tenía nada, si baja. No le dio lactancia materna porque trabajaba o porque muchas mujeres no quieren dar lactancia materna porque dice que va a arruinar su figura. Entonces es importante hacerles pensar y razonar a las mujeres que la figura, que su estética no es fundamental, sino que aquí lo más importante es tener un hijo con buena salud. También dentro de los antecedentes obstétricos es muy importante conocer las complicaciones maternas que ha tenido previamente la mujer. Entonces es importante investigar si ha tenido abortos tempranos o recurrentes, si ella ha tenido aborto inducido o cualquier complicación que fuera asociada por los abortos, si ha presentado durante sus embarazos trombosis o embolia, si durante los embarazos ella presentó hipertensión, preeclampsia o eclampsia, si presentó desprendimiento placentario, si tuvo historia de placenta previa. Y aquí es muy importante también investigar sobre la presentación de sus embarazos, si fue situación longitudinal o estálica o transversa, y si sabe, por ejemplo, si tuvo cesáreas, cuáles fueron las implicaciones en un fetal y transversa, la indicación es hacer una cesárea cuando es el primer hijo. Em, es muy importante conocer esto. También si tuviera un segundo embarazo y el feto estuviera podálica o transversa, pues explicarle a la mujer que puede tener un parto normal si no es necesario hacer una cesárea. Y también es importante investigar sobre si ha tenido obstrucción en el trabajo de parto, incluyendo una distocia, o sea que, por ejemplo, tuvo alguna complicación sobre el nacimiento, si fuera, por ejemplo, una mujer que fue atendida por comadrona y que ella ni siquiera sabía la presentación y llega al hospital con trabajo de parto y el feto está en podálica, pues es muy importante averiguar todo esto porque cuando los fetos están en podálica, pues obviamente hay que hacer cesárea, no puede tener un parto normal porque el riesgo de tener un parto normal es de que este feto fallezca, porque puede hacer retención de hombros y entonces esto ya viene a complicar el parto. Luego, si durante los embarazos previos ella tuvo desgarros perianales o del 3.º o 4.º grado, si presentó hemorragia excesiva del alumbramiento, esto significa que a la hora de que expulsó la placenta, si tuvo mucha hemorragia, fue la hemorragia normal. Y si ha presentado problemas infecciosos después del parto y si presentó diabetes gestacional. Todo esto es muy importante de investigar en una mujer embarazada porque desde ahí ya empezamos a conocer factores de riesgo. Con respecto a las operaciones obstétricas, si tuvo cesáreas previas, es importante conocer la indicación si es que la paciente la conoce, y si no, pues nosotros le podemos preguntar, mire, pero su bebé venía en buena posición o estaba atravesado o estaba sentado, costó que el bebé saliera y hubo necesidad de colocar forceps, que en la actualidad ya no se utiliza el forceps, ya está en desuso. Normalmente lo que se hace es cesárea para evitar traumas a nivel del cráneo fetal. Luego, si a la hora de que ella tuvo un parto normal, la placenta nació espontáneamente, hubo necesidad de hacer una extracción manual porque quedó retenida. Todo esto es muy importante de conocer
Y también es muy importante si la asistencia fue o instrumental en el parto de nalgas por vía vaginal. Con respecto a las complicaciones perinatales específicas que debemos de conocer, es preguntarle a la paciente si ha tenido embarazos gemelares o embarazos múltiples y eso del bebé que es muy importante. Por ejemplo, un niño de bajo peso al nacer es aquel que tiene un peso menor de 2.500 gramos. Si su hijo presentó restricción del crecimiento intrauterino y si este efectivamente se confirmó mediante la realización de una ecografía. Y si ha presentado enfermedad de anticuerpos Rhesus, esto significa que ella tuvo un embarazo previo y que tuvo incompatibilidad de grupo IRH y de cuerpos circulantes. Es muy importante de conocer esto porque si se embaraza y quedaron anticuerpos circulantes, pues el feto va a tener problemas, va a eritroblastosis o una hidropesía y entonces hay que poner una ampolla que se llama ROGAM para eliminar estos anticuerpos circulantes que quedaron en el cuerpo de la madre y evitar que tenga un feto con eritroblastosis. Luego, si durante los embarazos tuvo un niño malformado cromosómicamente normal, o si tuvo hijos con un peso exagerado, por ejemplo, un recién nacido macrosómico que ellos normalmente las mujeres dan a luz hijos macrosómicos cuando han tenido diabetes gestacional que no ha sido controlada. Entonces el feto peso mayor de 4.500 gramos. O pueden haber fetos que nacen con este peso en mujeres que son grandes, por ejemplo, que 1,70 y que el esposo es también alto, entonces es normal tener un feto con este peso, pero es importante saber que no tenga diabetes gestacional. Si en algún momento del parto tuvo alguna complicación y a la hora del nacimiento del feto hubo necesidad de brindarle reanimación u otro tratamiento especial, esto es muy importante de conocer en los embarazos previos para que nosotros ya sepamos a qué nos vamos a enfrentar con el embarazo o con el embarazo actual por el que la mujer consulte. También es importante indagar sobre muerte fetal, neonatal o infantil, los embarazos, los antecedentes del embarazo actual, estos son muy importantes. Como ya había mencionado al inicio de la clase, saber la fecha de la última regla con certeza. Esto es muy importante para que nosotros ya podamos tener una correlación de cómo va el crecimiento de este feto en cada mes que ella consulte a su control prenatal y los que ella tiene. Por ejemplo, si ella fuma, si masca tabaco, si consume alcohol, si utiliza drogas, qué tipo de drogas usa, porque cada droga produce diferentes y la frecuencia y cantidad que consume. Esto es muy importante para que nosotros sepamos qué va a pasar con ese bebé y en qué momento nosotros podemos actuar para evitar que le siga produciendo un mayor daño al feto por el consumo de estas sustancias. Y es importante también saber cualquier acontecimiento inesperado que la paciente presente durante el embarazo, por ejemplo, si ella inicia con un dolor súbito, si ha tenido un sangrado vaginal. Es muy importante que nosotros recordemos que cuando tenemos a una paciente, por ejemplo, si es tercera o cuarta gesta y presenta sangrado en el primer trimestre de embarazo, pues esto no es alarmante porque el periodo de implantación puede producir una hemorragia leve en el primer trimestre. Todo lo contrario, si fuera su primer embarazo, si en el primer trimestre empieza con hemorragia vaginal, nosotros no está bien, que lo puede perder, puede tener un aborto, o si empieza a sangrar, pues puede haber alguna anomalía congénita y por naturaleza, pues se va. Entonces es muy importante. Conforme va evolucionando la historia clínica y nosotros ya tengamos toda esta información para que desde este momento ya nosotros sepamos si vamos a tener a una mujer que va a tener un embarazo que va a evolucionar satisfactoriamente o ya detectamos factores de riesgo, pues entonces ya le debemos de poner una mayor importancia a la hora de realizar el examen físico. Y
Cuando nosotros elaboramos el examen físico en una mujer embarazada debe de ser completo. Debemos de evaluar desde la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. Es completo el examen que nosotros debemos de realizar. No debemos de enfocarnos única y exclusivamente a la evaluación del abdomen porque podemos pasar desapercibidas un montón de cosas que nos van a ayudar para que hagamos un diagnóstico exacto y oportuno. Entonces debemos de examinar si se presentan signos de anemia severa, por ejemplo, a la hora de que nosotros estemos observando a la paciente, debemos de visualizar si ella tiene una piel pálida, las conjuntivas o las uñas pálidas y una mucosa oral pálida, igual la punta de la lengua la vamos a encontrar pálida y a la hora de que nosotros estemos conversando con la paciente, pues vamos a notar que ella se va a fatigar y que le va a hacer falta aire. Si nosotros encontramos todos estos hallazgos, pues debemos de sospechar que la paciente esté cursando con una anemia solo con la observación. En cada control prenatal que nosotros veamos a la paciente, es muy importante registrar el peso y la estatura en centímetros para poder evaluar la masa corporal, para que nosotros sepamos si está en bajo peso, si tiene un peso normal, sobrepeso, y entonces ya darle las recomendaciones necesarias que se le deben de hacer a la paciente para que el embarazo evolucione. Debemos de valorar todos los signos vitales. Es muy importante tomar la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y lo más importante es la medición de la presión arterial para determinar si la paciente está cursando con una hipertensión inducida por el te la va a presentar entre las 26 y 28 semanas de gestación. Debemos de auscultar el tórax y el corazón para ver si no encontramos alguna anormalidad a nivel del tórax, por ejemplo, estertores, píidos, roncus, y en el corazón, si no tiene soplos, si la frecuencia cardíaca es normal, si no tiene taquicardia, bradicardia, extrasístoles, todo esto es muy importante de identificar mediante el examen físico. Y luego, pues hacer una evaluación del cuello, evaluar la glándula tiroides para ver si no hay aumento del volumen de uno de los lóbulos tiroideos, pensando en un hipotiroidismo o en un hipertiroidismo. Y también es muy importante indagar en el examen físico, en la anamnesis, gente ha presentado, por ejemplo, em, una piel fría, si la tiene reseca, si tiene exoftalmos, enoftalmos, microglossia, macrognatia, todo esto para que nosotros podamos hacer el diagnóstico de una alteración a nivel de la glándula tiroides. Entonces, que no se nos olvide que la evaluación de la glándula tiroidea es fundamental en una mujer embarazada, porque ahí vamos empezar a detectar problemas, que es lo más común que podemos encontrar en ellas. También es importante evaluar cómo está la garganta, los ojos, los oídos, todo para que nosotros veamos si no tiene alguna alteración y darle el tratamiento adecuado. Si, por ejemplo, encontramos infección a nivel de las amígdalas, evaluar los senos paranasales para ver si no tiene sinusitis y darle el tratamiento adecuado y oportuno. Luego de que ya evaluamos todos estos órganos, ya auscultamos tórax, corazón, entonces ya evaluamos el abdomen midiendo la altura uterina, que esto es muy importante, valorarlo en centímetros para poder correlacionar las semanas de gestación de acuerdo a la fecha de la última regla, medición en centímetros de la altura uterina, que esto debe de correlacionarse, porque si encontramos que está por debajo de una regla. Por ejemplo, les vamos a decir, tenemos a una paciente que ella nos dice que por la última regla tiene 32 semanas de gestación, pero a la hora de medir la altura uterina encontramos 28 semanas de gestación. Sabemos que ese embarazo no está evolucionando bien y entonces aquí debemos pensar ya en muchas situaciones que pueden estar ocurriendo si hay discrepancia entre la fecha de la última regla y la altura uterina. Si encontramos muy por debajo la altura uterina, pues podríamos sospechar en muerte fetal, que
hay un oligohidramio, y si hay un oligohidramio, pues podemos pensar en que esta paciente esté cursando con alteraciones a nivel del sistema nervioso central o alteraciones gastrointestinales. Y por el contrario, si la paciente tiene 32 semanas de gestación por la fecha de la última regla y encontramos 36 semanas por la altura uterina, es una correlación. Y entonces aquí lo primero en que nosotros podríamos pensar, bueno, puede ser un embarazo gemelar, puede tener polidramios y hidramios. Debemos de identificar cuál es la causa del polidramios, y es que pueda tener también alteraciones a nivel del sistema nervioso central, gastrointestinales o genitourinarias. Entonces, por eso siempre es muy importante la medición de la altura uterina, correlacionarla con la última regla para que veamos que el crecimiento es el adecuado y nosotros ya poder quedarnos tranquilos. Se debería de usar una tabla para graficar la altura uterina. Desafortunadamente, la Clínica San Antonio no la tenemos, pero en los centros y puestos de salud se tiene una tabla con una gráfica donde se va midiendo en cada control perinatal el crecimiento de acuerdo a la altura uterina y la fecha de la última regla, y ahí se va correlacionando. Y entonces así se tiene un registro adecuado de la paciente. Realizar un tacto por vía vaginal, pues esto va a depender del criterio del médico, si él está sospechando un proceso patológico que la paciente tenga de acuerdo a lo que nosotros hayamos interrogado. Por ejemplo, si la paciente es que tiene flujo, que tiene prurito, que tiene mal olor, pues es importante realizar el tacto vaginal. Y si hay historia de cáncer de cervix en la familia, es importante realizar un Papá Nicolau para detectar células cancerígenas en la mujer embarazada. Con respecto a la exploración obstétrica que nosotros debemos de realizar a la hora de evaluar el abdomen materno, es muy importante que nosotros realicemos la exploración para conocer el estado evolutivo del embarazo. Iniciamos con la inspección. A través de ella conseguimos la valoración del estado de las mamas, el crecimiento uterino, la presencia de estrías, la presencia de edemas y varices, el estado de la vulva, la vagina y el cuello uterino. Entonces, esto es muy importante de realizar. Con respecto a la exploración abdominal, esta se debe realizar mediante la palpación del abdomen y evaluar a partir de las 28 semanas para realizar las maniobras de Leopold, que son la imagen que ahí. La primera imagen es la primera maniobra de Leopold, donde nosotros realizamos una palpación bimanual suave y profunda para determinar dónde está el dorso fetal y las pequeñas partes. Por ejemplo, en esta imagen, si ustedes observan, que el feto está en situación longitudinal porque la cabecita está dirigida hacia abajo y presentación cefálica derecha. Si ustedes ven, la mano del evaluador está sobre el dorso fetal y entonces decimos que está en cefálica derecha porque la columna del feto está sobre el lado derecho de la madre. Por el contrario, si el dorso fetal estuviera en el lado izquierdo, entonces decimos que el feto está en situación longitudinal, presentación cefálica izquierda. La segunda maniobra de Leopold se realiza de igual manera, una palpación bimanual suave pero profunda para determinar el polo podálico o cefálico. En este caso, determinamos que la cabecita está para abajo, entonces realizamos la tercera maniobra de Leopold, que utilizamos el dedo pulgar, el dedo medio e índice, y entonces hacemos movimientos de lateralización a nivel de la sínfisis del pubis para poder agarrar la cabecita y hacer el peloteo. Y entonces de esa manera pues ya determinamos que la cabecita o el polo cefálico está en la parte inferior de la pelvis. Pero si no podemos determinar el peloteo, pues sabemos y palpamos que es mucho mayor que el polo cefálico, entonces nosotros determinamos que el feto no está en cefálica, sino que está en cefálica. Y la última maniobra de Leopold se utiliza una palpación suave y profunda, bimanual también, pero el médico se pone
al contrario de la paciente, no de frente, sino le da la espalda, y esto nos sirve para valorar si está encefálica dorso anterior o dorso posterior. Y entonces para eso nos sirven las 4 maniobras de Leopold. La medición de la altura uterina ya les mencioné que es fundamental, y que esta se debe de realizar a partir de las 12 semanas de gestación. Debemos de recordar que antes de las 12 semanas de gestación, el embrión, bueno, está en la etapa de organogénesis, entonces el crecimiento del útero es en sentido anteroposterior, entonces por lo tanto sigue siendo un órgano intrapélvico, pero a partir de las 12 semanas ya empieza a haber crecimiento fetal, y entonces a partir de este momento ya podemos realizar la medición de la altura uterina. El tacto vaginal combinado, pues se pueden detectar signos uterinos, y en las semanas se valora el estado del cuello uterino para ver si la paciente ya tiene los orificios abiertos o están entreabiertos o están cerrados, y entonces determinar si está con trabajo de parto activo o no. Con respecto a la auscultación fetal, esto es fundamental que nosotros lo realicemos. Si tenemos un estetoscopio normal, se debe de realizar después de las 20 semanas de gestación, porque antes de las semanas no vamos a auscultar nada. Solo si tenemos un fetoscopio o tenemos un Doppler, sí se puede hacer la auscultación antes de las 20 semanas de gestación. Y es muy importante recordar que los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal son de 120 a 160 latidos por minuto. Cuando hablamos de bradicardia fetal es cuando encontramos menos de 100 latidos por minuto, y de taquicardia fetal cuando encontramos más de 160 latidos por minuto. También es importante de mencionar que cuando está en el primer trimestre de embarazo, se hace una ecografía. A partir de las 6 semanas de gestación ya se puede visualizar el corazón fetal. Entonces ya se puede realizar para saber cuáles son los latidos normales que tiene el embrión. Y si encontramos 70, 80, 90 latidos en este periodo, es totalmente normal y no nos debemos de alarmar, perdón. Pero si encontramos 70, 80, 90 latidos después del trimestre de gestación, sabemos que este embarazo no va a evolucionar adecuadamente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del fetal? Pues los elementos básicos que permiten evaluar la condición del feto son latidos cardíacos fetales, que estos los vamos a ocultar a partir de las 20 semanas con un estetoscopio normal. Antes de las 20 semanas, pues ya les había mencionado que con un Doppler o estetoscopio, o con la realización de una ecografía, que a partir de las 6 semanas de gestación ya podemos identificar los latidos cardíacos fetales. Los movimientos fetales pues van a palparse, el médico los va a percibir durante el examen físico a partir de las 20 semanas de gestación. Y es muy importante explicarle a las madres que a partir de las 20 semanas ellas ya van a empezar a percibir los movimientos fetales. Antes de este tiempo no. Muchas mujeres mencionan que a partir de las 15, 16 semanas que ya sienten movimientos. Ese es el peristaltismo intestinal, pero no son movimientos fetales. El tamaño uterino, pues ya indicamos que se puede determinar el crecimiento mediante la palpación bimanual por las maniobras de Leopold y luego por la medición de la altura uterina. La estimación clínica del peso fetal, esto solo se puede realizar mediante una ecografía realizando las siguientes mediciones: el diámetro biparietal, el diámetro occipito frontal, la circunferencia cefálica, el diámetro anteroposterior del abdomen, la circunferencia abdominal, la longitud femoral, la longitud humeral, y al hacer todas estas mediciones, pues ya vamos a obtener el peso fetal. La estimación clínica del volumen de líquido amniótico también se puede estimar solo con una ecografía. Cuando hacemos la medición de la altura uterina y correlacionamos con la última regla, ya les mencioné que si hay discrepancia, pues podemos
podemos pensar en varios procesos patológicos, pero obtener el volumen exacto del líquido amniótico solo se realiza mediante una ecografía midiendo los 4 cuadrantes, el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Hacemos las 4 mediciones de los paquetes de líquido amniótico que encontremos en cada uno de los cuadrantes y entonces ya nos va a dar con exactitud el volumen de líquido, que es muy importante de valorarlo hasta en el tercer trimestre de embarazo. En el segundo trimestre de embarazo no es importante hacer la estimación del volumen de líquido amniótico porque muchas veces pareciera que tienen polihidramnios, pero es el volumen normal que podemos encontrar en el segundo trimestre. Hasta en el tercer trimestre, según los datos que indique el ecógrafo que tengamos, la medición de líquido amniótico normal puede ser de 8 milímetros a 25 ml. Si está por debajo de 8, hablamos de y si está por arriba de 25, perdón, si está por debajo de 8, hablamos de oligohidramnios, y si está por arriba de 25, entonces ya hablamos de un polihidramnios. Entonces, para eso nos sirve la medición de líquido amniótico, que esto es muy importante de valorar. Entonces, ya cómo se evalúan la condición fetal. Que los latidos cardíacos ustedes los pueden auscultar perfectamente después de las 20 semanas con un estetoscopio, los movimientos fetales igual después de las 20 semanas y el tamaño uterino pues mediante la medición de la altura uterina. Importante mencionarles que cuando ustedes van a realizar la medición de la altura uterina, para que les dé un dato fidedigno, recordar que deben de mandar a vaciar la vejiga de la paciente para que esto no aumente la altura uterina. Entonces, la medición se debe de hacer con la vejiga urinaria vacía. ¿Qué es la ecografía? Pues la ecografía no es nada más que un método de diagnóstico que se puede utilizar a través de ondas de sonido de alta frecuencia, las cuales no son audibles por el oído humano y que estas no emiten radiación y que ingresan a la zona del cuerpo y que estas son procesadas internamente y luego son exportadas para poder visualizar la imagen interna de nuestro cuerpo en una computadora. La ecografía nos sirve básicamente para hacer diagnóstico de muchas cosas, pero lo más importante es que nos sirve para valorar el crecimiento fetal, la edad de gestación con exactitud, el número de fetos, si es embarazo único, trillizos, cuatrillizos, sabemos con exactitud la localización de la placenta y es muy importante que desde el trimestre de embarazo ya podemos determinar anomalías fetales, por ejemplo, en el primer trimestre de embarazo, a partir de las 11 semanas, es muy importante medir el pliegue nucal. Si el pliegue nucal está incrementado, pues entonces nosotros sabemos que este paciente está pasando con una anomalía cromosómica y luego es muy importante visualizar el hueso nasal, que esto es muy importante. Si tenemos un pliegue nucal normal y vemos con exactitud el hueso nasal, sabemos que ese feto es normal y que no va a tener ningún problema de anomalías cromosómicas. Por el contrario, si tenemos ausencia del hueso nasal y tenemos incremento en el diámetro del pliegue nucal, sabemos que este feto va a tener una alteración cromosómica y debemos seguir haciendo evaluaciones posteriores para ver la anatomía del feto y luego medir el ángulo maxilofacial para que de esta manera ya podemos detectar las anomalías cromosómicas. Y aquí les voy a mencionar de una vez que es importante saber y conocer que las anomalías cromosómicas que se detectan con mayor frecuencia es la trisomía 13, 18 y 21 el primer trimestre de embarazo. Entonces, es muy importante en el primer trimestre de embarazo hacer una ecografía porque desde aquí podemos empezar a detectar ya alteraciones fetales. Antes de las 6 semanas, entre las 4 o 5 semanas, es muy importante que nosotros visualicemos cogestacional, el
el saco vitelino y el plato embrionario. Si nosotros observamos estas tres estructuras, ese embarazo va a evolucionar satisfactoriamente, pero si no encontramos adecuadamente el saco vitelino o saco de Yolk y no vemos el plato embrionario, pues sabemos que este embarazo no es un embarazo normal. Entonces, por eso es importante realizar una ecografía. Y luego que ya habíamos hablado de esto, que es muy importante tener la medición de la cantidad exacta de líquido amniótico para saber si la paciente tiene un volumen normal o está cursando con un oligohidramnios o un polihidramnios, y entonces nosotros ya sabemos en qué pensar si encontráramos alguna de estas condiciones. Además, el ultrasonido sirve también para valorar las extremidades, la columna vertebral, determinar si hay circular del cordón umbilical al cuello, ver las anatómicas del cerebro fetal, si está la calota bien formada o no. Y entonces nos sirve para valorar cosas del feto o del embrión y ver también si hay alguna alteración uterina. Por ejemplo, podemos visualizar si hay miomas también durante la ecografía. Es muy importante que en cada evaluación del control prenatal que nosotros tengamos de la mujer embarazada, ver el aumento de peso que la mujer vaya teniendo, porque eso significa de que va a tener un hijo en buenas condiciones si ella va ganando el peso adecuado en cada trimestre del embarazo. Es muy importante saber que en una mujer embarazada, ella debe de tener una ganancia de peso de 12 a 13 kilogramos durante todo el embarazo. Y esto se puede de la siguiente manera. En el primer trimestre debe de aumentar de 1.5 a 2 kilogramos. En el segundo trimestre debe aumentar 4 kilogramos. En el trimestre debe aumentar de 4 a 7 kilogramos. En promedio, la mujer debe de ganar de 350 a 400 gramos semanales de peso. Y nos preguntamos, ¿a dónde va este peso? Pues el peso promedio de un recién nacido es de 3.5 kilogramos. En promedio, un feto normal debe de tener un peso al nacimiento de 7.5 libras. Sin embargo, a la mayoría de las futuras mamás se les aconseja que aumenten de 11 a 13 kilogramos. O sea, en todo el embarazo deben de tener un incremento de peso de 25 a 35 libras. Y este peso que la mujer gana durante las 4 semanas se reparte de la siguiente manera. Solo el bebé va a tener un peso de 3.5 kilogramos, el líquido amniótico y las mamas 98 gramos, la placenta 681 gramos, los líquidos corporales y la sangre 1.8 kilogramos y las reservas maternas de proteínas tienen un peso de 3 kilogramos. Así es como se reparten, perdón, los 11 o 13 kilogramos que aumenta de peso durante todo el embarazo. ¿Cuánto tiempo debe de durar la primera visita que la mujer realiza con su médico para el primer control? Pues lo ideal sería que la mujer consultara en el primer trimestre de embarazo y se espera que la primera visita dure de 30 a 40 minutos. Y ya vimos por qué. Porque en este momento es donde nosotros tenemos que hacer una interrogación adecuada con todos los parámetros que ya vimos anteriormente y hacer un examen físico completo para que desde este momento nosotros ya podamos identificar factores de riesgo. En muchos centros y puestos de salud manejan una tabla como esta, no una historia clínica como en muchos lugares que no tienen esta tabla. En la Clínica San Antonio se maneja esta historia clínica para ahorrar tiempo en los posteriores controles prenatales, porque el primer control prenatal es básico que nosotros obtengamos toda la información, pero con esta ficha en el segundo, tercer y cuarto control prenatal, pues ya es más fácil porque solo anotamos las cosas que estén positivas con una X y guión donde esté lo que no es relevante. Con respecto al esquema escalonado de decisiones para la inmunización antitetánica, pues aquí está un esquema de cómo poder realizar la vacunación. Recordemos que en nuestro medio, pues
de mujeres tienen un esquema de vacunación completo, las del área urbana. En el área rural es muy difícil que tengan un esquema completo, pero si tuvieran un esquema completo de vacunación, es recomendable decirles que se administren la vacuna antitetánica, la primera dosis que deben administrar a las 20 o 24 semanas y la segunda dosis entre las 26 y 36 semanas y que se pongan el refuerzo al año. Con respecto a los laboratorios que nosotros vamos a solicitarles a las mujeres embarazadas, estos son los más importantes. Debemos de solicitar en aquellas mujeres de bajo riesgo un grupo sanguíneo, una hematología para valorar los niveles de hemoglobina y hematocrito y posteriormente se les deben de repetir a partir de las 28 y 36 semanas, realizar un uroanálisis en el primer trimestre de embarazo y luego, pues en el segundo trimestre, si este fuera positivo, hacer un urocultivo para obtener el germen que está ocasionando la dar el tratamiento adecuado, solicitarles un BDRL a las 28 semanas, una prueba de SIDA, ya sea en el primer trimestre o segundo trimestre, cuando consulte la paciente, hacer una glicemia a partir de las 26 semanas, una albuminuria a partir de las 28 y el Papa Nicolau, de acuerdo al criterio del médico, si él lo realiza o no, la ecografía está indicada a realizarla a partir del primer trimestre de embarazo, por lo que ya les expliqué. Y luego, si detectamos una infección del tracto urinario en una mujer embarazada, pues hay que hacerle un cultivo y si encontramos una bacteriuria significativa, obtengamos más de 100,000 colonias de E. coli, pues hay que darle un tratamiento. Normalmente, si se encuentra una en el primer trimestre de gestación, los medicamentos que se pueden dejar con seguridad es amoxicilina pura, dejar 500 miligramos cada 8 horas. El tratamiento se debe dejar de 7 a 10 días o se le puede dejar también fosfosil en única dosis o por de 5 o 7 días. Lo ideal sería que a toda mujer embarazada se le pidieran estos laboratorios, pero recordemos que no todas las mujeres tienen los recursos necesarios para hacer una evaluación completa con todas estas pruebas que están en esta gráfica. Entonces, por eso que los laboratorios básicos que se deben de realizar son los que vimos anteriormente. Hemos estado hablando mucho de identificar riesgo y entonces, para que comprendamos qué es un factor de riesgo, no es nada más que la característica o atributo biológico, ambiental o social que cuando está presente se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño a la madre, al feto o a los dos. Desde de vista perinatal, los problemas que con mayor frecuencia se asocian a morbilidad son prematurez, asfixia perinatal, malformaciones congénitas, procesos infecciosos. De ahí que las estrategias del control perinatal estén orientadas a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de las patologías que condicionan a problemas anteriormente enunciados. Los problemas que se asocian a morbimortalidad materna son hemorragia obstétrica, infecciones, síndrome hipertensivo del embarazo, enfermedades maternas pregestacionales. Se han diseñado múltiples listados con factores de riesgo a los cuales se les asigna un puntaje en los que sumados indicarían la necesidad de que esa gestación se controle. En el nivel primario es cuando hablamos de una mujer que no tiene factores de riesgo y que puede ser tratada en un policlínico general. Cuando nosotros detectamos ya algún factor de riesgo que no atente contra la vida de la madre, pues podemos referirla o atenderla en un nivel secundario, por ejemplo, un policlínico de especialidad, que sea atendida por un ginecobstetra. Y cuando ya encontramos factores de riesgo que atenten contra la vida de la madre, es necesario referirlas a un nivel terciario, o sea, hay que enviarlas a un centro hospitalario para que sea atendida de emergencia por un equipo que sea multidisciplinario y que pueda atenderla con todos los factores de riesgo que la paciente conlleva. Y ahora vamos a ver cuáles son los riesgos según el tipo que maneje la paciente. El
1 es cuando nosotros encontramos anomalías pélvicas, cardiopatías tipo 1, un control prenatal inadecuado, una edad menor de 16 años o mayor de 35 años, una amenorrea no confiable, un embarazo gemelar, incompatibilidad de grupo IRH, un anormal incremento o disminución del peso materno, infección urinaria, obesidad, nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, sangrado en el primer trimestre, multiparidad y un BDRL positivo. El factor de riesgo tipo 2 es cuando la paciente tiene hipertensión gestacional leve, anemia, drogadicción, alcohol, enfermedad endocrina, complicaciones obstétricas previas, perinatal recurrente, amenaza de parto prematuro, cardiopatía tipo 2, embarazo prolongado, hemorragia del segundo o tercer trimestre, un dramnios o polidramnios, sospecha de malformación fetal, cirugía uterina previa, una presentación anormal. Y el riesgo tipo 3 es cuando ya encontramos a una paciente con una cardiopatía tipo 3 y 4, una preeclampsia o una eclampsia, restricción del crecimiento intrauterino, diabetes pregestacional, eritroblastosis o placenta previa. ¿Cómo intervenimos? Pues dependiendo ácido fólico y sulfato ferroso. Y los suplementos de hierro y folatos para todas las mujeres deben de administrarse un comprimido de 60 miligramos de hierro elemental y 250 microgramos de folato una o dos veces al día. Si la prueba rápida de sífilis es positiva, pues debe darse tratamiento. Sulfato ferroso 600 miligramos cada 8 días y ácido fólico 5 miligramos días. A las mujeres entre 15 y 49 años se les debe administrar 3 dosis de la vacuna contra el tétanos y difteria y 2 refuerzos según el esquema convencional acelerado. Con respecto al plan educacional que debemos de brindarle a la paciente es dar consejos sobre sexo seguro, enfatizar el riesgo de adquirir SIDA o una infección de transmisión sexual en caso de no utilizar preservativos, dar consejos a las mujeres para dejar de lado el consumo de tabaco, la frecuencia y el tiempo específico en que se mueve el feto. Consejos sobre el planeamiento de un lugar del nacimiento del feto. Y aquí es muy importante que nosotros le expliquemos a la mujer embarazada cuáles son señales de peligro que ella debería de comunicarlas inmediatamente, ya sea que las presente en el día o en la noche a su médico. Toda hemorragia vaginal esto es muy importante que se lo indiquemos porque presenta cualquiera de estas que vimos anteriormente puede estar cursando con una preeclampsia o una eclampsia. Y las contracciones uterinas antes de la fecha probable de parto, si son dolorosas, indicarle que eso no es normal. Puede tener una amenaza de parto prematuro. Ahora, si ella nos indica que solo se pone tenso el abdomen y que no es doloroso, pues nosotros sabemos que esas son las contracciones de Braxton Hicks, que son las que sirven de preparación para las verdaderas contracciones. También debemos de decirle
es que si presenta vómitos persistentes, debilidad, escalofríos, fiebre, palidez, sensación de desmayos, disuria, pérdida de líquido por la vagina, cambios importantes en la frecuencia o intensidad de los movimientos fetales, que debe de consultar de inmediato porque ese embarazo no está evolucionando adecuadamente. Con respecto a la exposición vaginal, es muy importante la confirmación de la parte presentada, la posición en la profundidad de la pelvis y de la parte presentada. No voy a entrar a mayor detalle próxima clase. La medición clínica de la pelvis y el reconocimiento de su configuración general, esto es muy importante, pero esto se puede determinar mediante la realización de un tacto vaginal. Anteriormente se hacían radiografías para valorar, se hacía una pelvimetría y de esa manera se valoraba si la pelvis era adecuada o no para un parto normal. En la actualidad ya no se utiliza porque al tomar una radiografía pues emite radiación y se puede determinar solo con un buen tacto que se realice. Es muy importante que cuando la mujer ya esté con contracciones o con un trabajo de parto establecido, valorar la consistencia, borramiento y dilatación del cuello uterino para saber que sí está ya con trabajo de parto, y pruebas de laboratorio que se soliciten posteriormente, ya depende del criterio del médico, pero normalmente se debe de solicitar un uroanálisis para que la paciente no vaya con infección del tracto urinario a la hora del parto y que no tenga una anemia. Entonces debe de solicitarse una hematología, niveles de hemoglobina y hematocrito. Con respecto a la nutrición de la madre, va a estar comprometida cuando tenga una edad gestacional, menor de 16 años, una precaria situación económica, un tercer embarazo consecutivo en 2 años, una historia obstétrica anterior mala, un consumo de dieta terapéutica durante el tratamiento de alguna enfermedad preexistente, hábitos de tabaco debido a utilización de drogas, que tenga un hematocrito de 33 o una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro y que tenga un incremento de peso durante el segundo y tercer trimestre inferior a 1 kilogramo. Muchas pacientes preguntan cuál es la dieta recomendable para una mujer embarazada y esta sería la dieta ideal, pero recordemos que no todas las pacientes pueden consumir todos estos nutrientes. Y aquí está un menú de lo que deberían de consumir normalmente: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y desayuno, almuerzo y cena. Pero desafortunadamente no todas las personas tienen los recursos para tener una dieta balanceada como la que se presenta en este menú. Con respecto a la higiene general, muchas de las mujeres nos preguntan, ¿es recomendable que haga ejercicio? Sí, es recomendable que hagan porque eso les va a ayudar a acelerar el trabajo a la hora de que inicie ya con contracciones. Además, ayuda a que la musculatura esté activa y también para que el sistema nervioso esté funcionando adecuadamente. Preguntan si pueden trabajar. Anteriormente se mencionaba que las mujeres que trabajaban hijos con bajo peso al nacer, pero en la actualidad se han hecho estudios donde se menciona que eso es falso. Pero también es importante saber qué tipo de empleo paciente para que no comprometa el embarazo. Por ejemplo, no puede estar cargando cosas pesadas o tener un trabajo pesado porque eso sí la comprometería. Viajar, no hay ninguna contraindicación, pero debemos de mencionarle a las mujeres que puede viajar antes de las 36 semanas. Después de las 36 semanas, porque en cualquier momento puede iniciar con trabajo de parto y no va a ser atendida adecuadamente. Bañarse es lo ideal porque es higiénico. Ya se les debe mencionar que deben de utilizar ropa floja para que no sienta incomodidad ella ni el feto. Y con respecto a los hábitos intestinales, es muy importante explicarles que al inicio y al final del embarazo van a tener problemas de estreñimiento, pero es por el embarazo. Que al inicio del embarazo, como les mencionaba, el útero crece en sentido anteroposterior, entonces eso va a ocasionar estreñimiento. Y al final del embarazo, por el crecimiento acelerado del útero, va a elevar y desplazar los intestinos lateralmente y eso va a producir un retardo del vaciamiento gastrointestinal. El coito
está contraindicado únicamente en las mujeres que tienen placenta y ruptura de membranas ovulares. En ellas está contraindicado. Si no presentan ninguna de esta patología, pueden seguir teniendo relaciones sexuales durante el embarazo, que no va a decirles ningún problema. Las irrigaciones están contraindicadas porque esto va a barrer con la flora bacteriana normal de la vagina y va a predisponer a que tengan infecciones vaginales con mayor frecuencia. Los cuidados en las mamas y el abdomen, es importante mencionarles que el crecimiento que se va a tener a nivel del abdomen y de las mamas va a haber prurito porque se produce ruptura de las fibras de colágeno por el crecimiento que se va a tener. Entonces, que los cuidados que deben de tener es una piel bien lubricada, entonces utilizar aceite o alguna crema para que puedan lubricarse la piel de las mamas y el abdomen y evitar el rascado y que puedan lesionar la piel. Mencionarles a las mujeres que está contraindicado el uso de tabaco y alcohol. Vamos a ver más adelante por qué está contraindicado el uso de estas sustancias y el daño que producen el feto. Y que pueden tener tratamientos dentales porque en la actualidad ya utilizan anestésicos que no ocasionan ningún al, al feto. Disculpen, es algo que me estoy quedando sin batería. Y pues las inmunizaciones es muy importante mencionarle a las mujeres que deben de vacunarse contra ponerse la vacuna antitetánica y para la hepatitis. ¿Cuáles son las molestias habituales que va a presentar una mujer embarazada? Náuseas y vómitos, lumbalgia, varicosidades, hemorroides, pirosis y pica. Es muy importante explicarles que las náuseas y los vómitos van debido a la elevación de las hormonas. La lumbalgia, pues conforme va creciendo el embarazo, pues la columna se va adaptando, entonces van a tener una hiperlordosis y por lo tanto eso va a ocasionar dolor, que conforme avanza el embarazo, el crecimiento uterino va a producir a nivel de los linfáticos y de los vasos y eso va a ocasionar varicosidades, al igual que las hemorroides. La pirosis y la pica, esta la va a debido a la elevación de las hormonas. El tialismo, la fatiga y la cefalea de igual manera por elevación de las hormonas y menciono que en una mujer embarazada por el cambio de pH vaginal van a haber gérmenes oportunistas y que van a tener consecuencia infecciones vaginales producidas por tricomonas, cándida y también pueden haber infecciones producidas por bacterias, coco beta hemolítico del grupo A. Ahora, ¿qué daño van a producir estas sustancias en el feto? Pues va a producir. El humo puede provocar diversos daños en el feto y este va a producir bajo peso al nacimiento prematuro, muerte, mayor riesgo de defectos congénitos. Y el feto puede tener los siguientes problemas: un desarrollo deficiente de pulmones, asma e infecciones respiratorias, mayor riesgo del síndrome de muerte súbita, crecimiento físico deficiente, desarrollo intelectual deficiente, problemas de comportamiento. La madre puede experimentar problemas durante el embarazo como resultado de tabaco, incluyendo complicaciones de la placenta, parto prematuro, infecciones uterinas. El alcohol puede producir un síndrome alcohólico fetal y va a producir restricción del crecimiento pre y postnatal con característicos defectos cardiovasculares, craniofaciales y de los miembros. Las características faciales va a producir una hendidura palpebral corta, nariz pequeña y respingona, los maxilares planos y la parte roja del labio superior fina. Posteriormente, alteraciones de la función motora fina y gruesa y por lo general alteraciones del habla. También va a producir restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, aumento de la mortalidad neonatal, problemas para dormir y de succión en la infancia, malformaciones congénitas en la cabeza, en la cara, en las extremidades, en el corazón, en el oído, en los huesos, en el sistema nervioso central.
Va a haber dificultades de aprendizaje y rendimiento escolar deficiente por problemas de memoria y atención, problemas de adaptación social, por deficiente control de los impulsos, capacidad de razonamiento y juicio deficiente. El beber moderado de 3 a 4 raciones puede ocasionar lo que se ha denominado efecto alcohólico fetal y va a producir los siguientes problemas: aumento del riesgo de aborto y parto prematuro, restricción del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, problemas del desarrollo y conducta. El beber 2 tragos diarios produce aumento del riesgo de aborto y parto prematuro, aumento de la mortalidad neonatal y problemas del desarrollo y la conducta. El consumo de marihuana en embarazo se asocia con problemas de comportamiento en el bebé. El uso de cocaína puede provocar parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta, glicemia alta, la muerte del feto, y los niños recién nacidos de madres que consumen cocaína van a tener un mayor riesgo de síndrome de muerte. Los efectos de la cocaína en el feto son los siguientes: defectos del crecimiento, anomalías intestinales, hiperactividad, temblores incontrolables, problemas del aprendizaje. La heroína y otros opiáceos, incluyendo la metadona, pueden provocar un síndrome de abstinencia grave en el bebé. Algunos síntomas son otros 6 meses, van a producir convulsiones con mayor probabilidad en los bebés de consumidoras de metadona. La heroína, cocaína y marihuana, PCP, metadona o anfetaminas pueden dar a luz bebés adictos a las drogas. Muchos de estos bebés experimentan síntomas de abstinencia conocidos como síndrome de abstinencia neonatal. Los síntomas de esta entidad son los siguientes: temblores, aumento de la sensibilidad a los ruidos y otros estímulos, problemas para alimentarse, coordinación deficiente, llanto excesivo o irritabilidad. Y recordemos que todo fármaco que ejerce un efecto sistémico sobre la madre atravesará la placenta para llegar al feto y al embrión. Como conclusión, tenemos que la protección cada vez mayor a la madre y al niño en todos los niveles, tanto en el médico asistencial como en el sociocultural, ha permitido que la morbimortalidad materna y perinatal haya disminuido sustancialmente. Representa un avance cualitativo de una magnitud inapreciable porque no se trata de la muerte de la madre y del niño, sino de disminuir las lesiones inherentes al proceso de gestación, es decir, la morbilidad sobre la madre y el producto de la gestación. La espina dorsal que debe articular, orientar y proyectar esta labor es un adecuado control prenatal, lo que implica la evaluación sistemática y meticulosa de la gestante desde el inicio mismo del embarazo o aún antes, es decir, de toda mujer en edad reproductiva con capacidad de procrear, porque de esta forma es posible detectar afecciones que pudieran traer complicaciones importantes durante un evento de embarazo. En el control preconcepcional es importante la historia familiar y reproductiva anterior, como lo vimos en toda la clase, así como una evaluación médica, nutricional y social con el fin de saber en qué condiciones la paciente puede afrontar una eventual gestación. Una vez logrado el embarazo, se debe hacer una historia clínica, laboratorio general y despistaje de alteraciones cromosómicas, defectos del tubo neural, diabetes gestacional e infecciones por estreptococo del grupo A. Uno de los aspectos más importantes del control prenatal lo constituye el precisar la edad gestacional sobre la base de criterios clínicos, inmunológicos, radiológicos y de ultrasonido, con el fin de hacer el diagnóstico de restricción al crecimiento intrauterino, fetos voluminosos, embarazos múltiples y para tomar la decisión de una interrupción electiva del embarazo sin el riesgo de extraer un feto prematuro. Pero recordemos que esto último solo se puede realizar en los Estados Unidos. En nuestro medio no hay ninguna autorización para que se pueda realizar un aborto si ese feto viniera en malas condiciones. Por ejemplo, si tuviera alteraciones cromosómicas, en nuestro medio no es legal un aborto, entonces solo en los Estados Unidos se puede realizar. Bueno, no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a la clase?
Es un tema muy amplio, hay mucho que saber, pero tratamos de abarcar lo más importante. ¿No tienen dudas o preguntas? Bueno, algo que se me olvidó mencionarles al inicio de la clase es que en el primer trimestre de embarazo, cuando tenemos a una mujer que consulta por sangrado vaginal, debemos de sospechar que los 3 procesos patológicos que nos van a producir sangrado es un aborto, amenaza de aborto, un embarazo ectópico o un embarazo anembriónico. Entonces, estos son los procesos patológicos o una mola hidatidiforme. Estos son los procesos patológicos por los cuales van a consultar las mujeres embarazadas por hemorragia. Cuando tenemos a una mujer por hemorragia, en estas patologías es que nosotros podemos sospechar. Ahora, si una mujer consulta por hemorragia en el tercer trimestre de embarazo, es muy importante que sospechemos que ella esté cursando con una placenta previa. El diagnóstico de placenta previa se puede dar a partir de las 26 semanas de gestación mediante la realización de una ecografía. Antes de ese tiempo no se puede hacer diagnóstico de una placenta previa porque al inicio del embarazo la placenta migra y entonces se va acomodando. Pero a partir de las 26 semanas, si la placenta no cambia de posición, entonces ya podemos hacer el diagnóstico de una placenta previa, total o parcial. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tampoco. Bueno, les voy a dejar como tarea una investigación. Me van a investigar eh, quién produce el líquido amniótico en el primer trimestre de gestación. ¿Cómo se produce? ¿Para qué sirve el líquido amniótico? ¿Qué es el líquido amniótico? Y luego me van a investigar cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar en un feto cuando encontramos oligohidramnios o polihidramnios y por qué se presenta esto. Y cuál es el volumen normal del líquido amniótico cuando hablamos de oligohidramnios y cuando hablamos de polihidramnios, pero no valores ecográficos, sino los valores que se mencionan en la literatura. Por ponerles un ejemplo, oligohidramnios es cuando encontramos un volumen de 300 ml de líquido amniótico. Es un ejemplo nada más. O polihidramnios cuando encontramos, por ejemplo, 3000 ml. Es un ejemplo. Pero ustedes deben encontrar los valores normales. Es poco lo que les voy a dejar que investigar. Y luego, pues ustedes me van a investigar, como ya les mencioné, que para que puedan entender qué es un embarazo anembriónico, una mola hidatidiforme, un embarazo ectópico, por qué se producen los abortos, cuáles son las causas que producen un aborto. Y yo les voy a estar enviando a Classroom 2 casos clínicos para que los resuelvan. Entonces, no sé si ustedes son en total 170 o cuántos son ustedes. ¿Cuántos son? Bueno, si no saben, de acuerdo al listado, van a ser grupos de 20. Entonces, los primeros 20 me van a resolver el caso número 1. Del 21 al 40, el caso 2. Del 40 al 60, el caso 1. Del 60 al 80, el caso 2. Del 80 al 100, el caso 1. Del 100 al 120, caso 2. Del 120 al 140, caso 1. Del 140 al 160, caso 2. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tengan la resolución de los casos y la investigación, ustedes
me la pueden enviar a Classroom y yo voy a estar revisando las tareas para que ustedes vayan comprendiendo. Es un tema nuevo para ustedes, pero esa va a ser la manera en que ustedes van a comprender. Y muchas cosas de las que yo mencioné en la clase, si no las comprenden, pues entonces las tienen que investigar, porque o lo comprendieron todo o no comprendieron nada porque no tienen preguntas, pero tendrían que investigar también qué es eclampsia, qué es una preeclampsia, cuáles son los valores normales de presión arterial en una mujer embarazada, y cuando estamos hablando de hipertensión inducida por el embarazo, cuáles son los niveles de presión que vamos a encontrar, cuál es el peso normal que debe de tener una mujer embarazada, cuando estamos hablando de desnutrición, cuánto debe de tener de peso para que nosotros digamos que tiene, o un índice de masa corporal por debajo de cuánto debe de estar. Cuando hablamos de desnutrición y cuando hablamos de obesidad, cuál es el índice de masa corporal que debe de tener una mujer embarazada. Entonces, todo eso lo tienen que investigar para que así vayan aprendiendo, y también me van a investigar cuál es el tratamiento que se le debe de dar a una mujer cuando está con eclampsia y a una mujer con preeclampsia. Una mujer con diabetes gestacional, ¿qué tratamiento va a tener? Una mujer embarazada con hipertensión inducida por el embarazo, ¿qué tratamiento debe de tener? Y cómo se debe de controlar. Entonces, todo eso me lo van a investigar, y tanto la resolución de los casos clínicos como la investigación que CG ahorita me la pueden enviar hasta el día de mañana a las 4 de la tarde en Classroom, si me hacen favor. Bueno, entonces, que tengan una linda tarde. Nos vemos el día viernes para la clase de neumonías. Se cuidan mucho. Exacto.